La enseñanza para el día de hoy de la mañana es la Biblia y vamos a hablar acerca del único Dios, ¿sí? Y vamos a mirar en Juan 17 del 1 al 3 y también vamos a aprender acerca que son uno en el nombre de Jesús. Entonces Juan 17 del 1 al 3 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando nosotros hemos escuchado hablar acerca de Dios, tenemos muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes. Uno de ellos es que cuando nos preguntan acerca que si usted cree en el Dios Trino, que usted en qué cree, si esa iglesia es trinitaria, si es unitaria, y pues la verdad es que muchas personas no saben responder eso, y no saben tampoco no solamente responder si es trinitario o si es unitario. Y uno dice: yo soy trinitario porque creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Otros no, porque yo creo en el único Dios verdadero. Es que si usted cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, entonces usted tiene tres dioses. Entonces de ahí salen los testigos de Jehová, los Jesús solos. Pero nosotros vamos a entender poco a poco, con una enseñanza que no va a ser hoy muy profunda, sino solamente entendiendo que ellos son, aunque son tres, la personalidad de ellos se va a manifestar. Mañana hablaremos del Padre, otro día hablaremos del Hijo y el tercer día hablaremos del Espíritu Santo. Y vamos a hablar acerca que los tres son uno en el nombre y en la verdad. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros conocer que hay un Dios y que es único? ¿Y que es el único Dios? Pues porque es el único Dios, porque la Biblia habla que hay muchos dioses. Entonces, tenemos el único Dios, y el único Dios es el que tiene hijo. Ningún Dios, que se llame Dios o sea espíritu, puede llegar a tener hijo. Entonces, ellos son único Dios y son el Dios único a través de su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros en el Antiguo Testamento, digámoslo así, para acercarnos a Dios, voy a dibujar más o menos aquí así. Entonces en el Antiguo Testamento, cuando los hombres se alejaron, digamos que comenzaron a acercarse a Dios, y al acercarse a Dios, entonces Dios los hizo conocer como el Dios creador, luego el Dios omnipotente, el Señor que sana, el Señor que salva, hasta cuando llegó aquí, que es el nombre Jesús. Es la forma en que se fue manifestando. Fue luego Jehová, y así se conoció como en el Antiguo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento se pudo conocer así, pero cuando ya llegó el Nuevo Testamento ya conocimos la verdad, y pues entonces ahora sabemos que el nombre que trajo, que dio a conocer, reveló el nombre de Dios, es Jesús. Sin embargo, entonces dice: pero ¿por qué? ¿A quién le oro? Le oro al Padre, le oro al Hijo, le oro al Espíritu Santo. Ustedes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En fin, son muchas preguntas. No vamos a hacer una clase de teología profunda, sino muy someramente, para que usted me entienda que son uno, y es el único Dios que tiene un hijo y que se dio a conocer fue a partir de su Hijo. Es decir, nosotros creemos lo que dice la Biblia en Crónicas, creo que dice que es que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Crónicas primera de Reyes y primera de Crónicas también lo dice, ¿no? 6 versículo 1. Bueno, vamos a leer, no, es bastante largo para leerlo todo. ¿Dónde es que dice: edificó templo junto con el muro? Juan labró en la piedra. Me busca exactamente donde dice, ya está cuando edificó el templo, que voy a edificar un templo, pero que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Es decir, Dios es espíritu y Él creó todas las cosas. Si nosotros creemos que hay un Dios, y debe ser un Dios que es espíritu, si fuera un Dios que fuera creado por nosotros o que está en un sitio, entonces Él tendría que haber alguien superior a Él. Pero ¿qué creemos nosotros? Que Dios ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Si los cielos de los cielos no pueden contener, porque es muy grande, nosotros no lo podríamos ver.
Entonces, ¿cómo es posible que nosotros llegáramos a verlo si es tan grande? Dos cosas no se puede hacer, y es que si es Dios, es espíritu, y si es verdadero, pues entonces tiene que darse a revelar, debe darse a conocer. Pero nosotros no podemos verlo con nuestros ojos porque Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo hizo Dios para manifestarse a los hombres y ver que es un Dios real? Pues trae un hijo. Entonces, el hijo es el que manifiesta. Por eso dice que como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué fue enviado? Pues fue enviado porque precisamente no le conocía. En Primera de Reyes, capítulo 8, Primera de Reyes, capítulo 8. Lo estoy dejando grabado hoy también porque como la señal está mala, no sé si alcanzáramos a verlo. Desde el versículo 12, cuando dice dedicación del templo, usted está viendo cuando Salomón lo va a dedicar, y entonces hace una oración y dice para qué va a ser este templo, hasta cuando en el versículo 27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, he aquí los cielos de los cielos no le pueden contener, cuanto menos esta casa que ha edificado. Por eso en Isaías 66, vamos a ver, cuando las personas van a edificar la iglesia o van a construir la casa, entonces él está diciendo, 66:1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas las cosas fueron hechas. Dice Jehová: pero mirará aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Es que si nosotros vamos a edificar una casa, vamos a decir que Dios está con nosotros. Yo he escuchado a muchas personas que cuando están en la iglesia, entonces dicen: es que se siente la presencia de Dios, es que Dios está aquí, ya se siente como si fuera un momento que entra a esa casa, como fuera un momento en que Dios lo llena todo, y entonces se siente la presencia, y cuando pasa el momento del éxtasis, entonces ya Dios no está. Pero eso está mal. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy un poco, porque cuando nosotros estamos creyendo que hay un único Dios, entonces también cómo se manifiesta y cómo se manifestó. Se manifestó a través de su Hijo, porque para que haya un padre, para que haya un hijo, debe haber un padre. Si hay un padre, es porque hay un hijo. O sea, el padre es el que puede tener hijo. Cuando uno muestra la genealogía de Jesús en Lucas, la genealogía del nacimiento de Jesús es hacia arriba, ¿sí? Dice en el capítulo 3 de Lucas, desde el versículo 23, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, según se creía, ¿sí? Hijo de Eli, hijo de usted lee toda la genealogía hasta cuando dice hijo de Enos, en el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, que Dios es el único que es Padre, y es Padre de Jesucristo, pero como para darse a conocer, nosotros a veces no podemos identificar cómo es que Dios se manifestó a nosotros, y cómo puedo decir yo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hay algunas imágenes que muestran que el Padre como que es un viejito, y el Hijo un jovencito con barba también, que está como a la derecha, y luego una palomita que está arriba. Pero con ese pensamiento usted no va a poder entender la Trinidad, porque Dios ese no es Dios. Dice, aquí acabamos de leer, y también lo podemos confirmar en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo. Hay que leer todo, la dedicación, la construcción del templo. Ellos estaban pensando que Dios iba a estar en ese templo, que Dios iba a estar en ese lugar, que Dios iba a estar con ellos a través de estar en ese templo. Pero entonces él mismo dice: más es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. En el versículo 18, Segunda de Crónicas 6, 18. Más es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado yo. Cuando Jesús fue manifestado, entonces él
él decía, le dijeron que a través digámoslo así, desde Juan capítulo 3, vamos a mirar Juan capítulo 3, cuando habló con Nicodemo, el versículo 3, esto le pasa a muchas personas, ¿no?, que van de noche. Capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él, o sea, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. ¿Qué quiere decir? Que está confirmando el nombre. Si él se llama Jesús, y Jesús quiere decir Dios con nosotros, como dice Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando le puso el nombre, le dijo a María, el ángel le dijo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, cuando fue anunciado el nacimiento, el que iba a ser engendrado, que Jesús iba a ser engendrado por medio en el vientre de una mujer virgen, es para que a nosotros nos cupiera la menor duda que Jesús verdaderamente es hijo de Dios. Y si Dios es eterno, entonces Él es hijo eterno de Dios, es el eterno hijo de Dios, que es el ser igual a Dios. Sino que le puso el nombre Jesús para que su nombre diera a conocer que Él es Dios que está con nosotros. Y Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, cuando Dios estaba creando todas las cosas, Dios es la palabra, que es espíritu, que estaba en el seno del Padre. Lo que pasa es que el único Dios, antes de manifestarse Jesucristo, era solamente el nombre de Dios, se conocía como Jehová, el Señor. Pero cuando ya Jesucristo se manifestó, digámoslo así, que nosotros podemos decir que Dios es real, que Dios es viviente. Porque ¿cuál es el hijo que existe en este mundo que no tenga papá? Entonces, si Jesús dice que Él es hijo de Dios, quiere decir que Dios es real, que Dios es verdadero. Pero le puso el nombre, que ese nombre no se lo dio ni José ni se lo dio María, sino que viene de Dios, diciendo que eso quiere decir Dios con nosotros. Cuando Nicodemo lo vio, dijo: es que nadie puede hacer esas señales, digámoslo así, si Dios no está con él. Quiere decir, porque tú te llamas Jesús. Como tú te llamas Jesús, estoy creyendo que verdaderamente Dios está contigo y Dios está con nosotros. ¿A través de qué? A través de ese nombre que Él comienza a manifestar. Cuando en Juan capítulo 2, después de las bodas, en el versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Es decir, ¿por qué creer en su nombre? ¿Por qué creer en su nombre? Y al terminar el libro de Juan, está diciendo el propósito para cuál fue escrito. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre, porque es el nombre en el que Dios puede guardarnos a nosotros, o puede salvarnos de los pecados. Porque ¿quién solamente puede salvar los pecados sino Dios? Así le pasó cuando vino el paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces él le dijo: ¿cómo así que usted perdona los pecados? ¿Me puede buscar? ¿Dónde es que dice que, cómo así que usted perdona pecados? ¿Quién le dijo, es el único que puede perdonar pecados es Dios? Pero él dijo: para que creáis. Apunta la cita para no buscar, para que ustedes crean que yo soy verdaderamente, que tiene potestad de perdonar pecados, porque Dios está con él. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu silla y vete. ¿Por qué? Porque su nombre quiere decir Dios con nosotros, que perdona los pecados. Por eso nosotros debemos creer en su nombre, que es el nombre de Dios. Cuando usted ora, no necesita decir le oro al Padre o le oro al Hijo, sino que usted pide perdón: Señor Jesús, y está tocando el nombre del Padre, está tocando el nombre que el Padre le dio al Hijo, por el cual Él se manifestó. Juan 17 está diciendo,
Versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, si Él nos dio a manifestar su nombre, quiere decir que cuando dijo, Padre, ha llegado la hora, ¿sí? Glorifica a tu Hijo, está diciendo, entre comillas, está diciendo, como tú me diste ese nombre, que que tú estás conmigo o que tú estás en mí, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, es decir, para que conozca que es un Dios real, que es el único Dios que tiene el Hijo, ¿sí? ¿Por qué mataban a Jesús? Porque Jesús dijo que Dios es mi Padre. Si dijo que Dios es mi Padre, quiere decir que Dios es real y que hay el único Dios que tiene el Hijo. Los musulmanes y muchos no pueden creer que Dios, siendo que los cielos de los cielos no lo pueden contener, puede ser Jesús un hombre como si hubiera sido hijo de la creación de Adán y Eva. Pero es que Jesús no nació según los deseos de la carne, sino que el embrión de Dios puso en el vientre de María, en una mujer virgen, para que nadie diga que Jesús es hijo de José o el hijo del carpintero. Dicen luego, este no es el hijo de José, el de María, que es el carpintero. Claro, si creían que él era el hijo de José, tendría que decir que lo había engendrado carne y sangre. Pero el Hijo de Dios es el que viene desde la eternidad. Por eso en Primera de Pedro está diciendo que la sangre estaba dispuesta desde antes de la fundación del mundo. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8, quiere decir que si la carne es eterna, la sangre es eterna, vienen de Dios. Si viene de Dios, es que es Dios, son uno en el nombre. Lo que estamos hablando solamente del nombre, pero estoy diciendo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Si Jesús es hijo de Dios, la sangre es la sangre que viene de Dios. Si la carne no es la carne de María, es la carne que viene de la eternidad. Por eso dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero luego, después de decir eso, en Juan capítulo 1, volvamos nuevamente, aquí va a ser para aquí para allá. Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que verdaderamente Dios estuvo con nosotros a través del Hijo. Si nosotros vamos a creer en Jesús, debemos creer que Dios verdaderamente estaba con Él. Cuando digámoslo así, es que las personas creen en Dios, pero creen en Dios como si fuera filosófico. Pero todo esto que estoy diciendo es para que creamos que Dios no nos dejó una imagen, por eso no dijo que Él fuera, que hiciéramos imágenes, sino que nosotros viéramos la imagen de Dios. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, si nosotros queríamos ver a Dios que fuera visible, tenemos que verlo solamente a través de Jesús. Si Jesús es el Hijo de Dios, quiere decir que la naturaleza de Dios o su deidad se hizo visible. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, si Dios estaba con él, como dijo Nicodemo, si verdaderamente tú te amas a Jesús y Dios está contigo, con razón las cosas que tú haces, porque Dios está contigo. Entonces, si Dios está contigo, el nombre de Jesús quiere decir que Dios está con nosotros. Ese es algo que es muy, muy importante. Es un estudio que tiene uno que hacerlo pausadamente. Ayer me decía una hermana que había mucha información y mucho conocimiento, y estoy orando para tratar de decir esto más bien como un poquito más lento, con un poquito menos de velocidad, para que cuando ustedes de pronto tengan más tiempo y se acuerden, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo es que me voy a defender cuando dicen que Jesús trinitario, que Jesús unitario, que Jesús es uno? ¿Uno en qué? Son uno en el nombre. Juan, capítulo 17, nuevamente.
Juan capítulo 17. Dice, vamos a leer 26. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué es el amor? Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, quiere decir, cuando Dios dijo que este es mi hijo amado, está diciendo que él ama su nombre y todo lo que hace lo hace por amor de su nombre. Entonces cuando Jesús tiene ese nombre y lo da a conocer, está dando a conocer lo que más ama a Dios, ama su nombre. Por eso el tercer mandamiento dice que no tomarás el nombre del Señor en vano, porque Él ama su nombre y todo lo que Él hace lo hace por amor de su nombre. Cuando Jesús viene a manifestarse del Padre para dar a conocer a la imagen del Dios invisible, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿sí? El que no cree en Él ya ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que no crea en el sacrificio, es que el problema es que Dios nos amó de tal manera, Juan 3:16, y después Juanita ella está tomando apuntes de lo que está saliendo, y las citas que yo no me acuerdo dónde están, ella me está ayudando a buscarlas, porque vuelvo y les digo, yo no me sé de memoria la Biblia, solamente sé de lo que habla la Biblia, y esa es nuestra fe, porque es que Dios no necesita personas inteligentes que, es que no se acuerda la cita, yo sí me acuerdo. Bueno, usted de pronto es más inteligente. Es mejor tener poquitas palabras y obedecerlas que tener mucho talento y muy inteligente y no obedecer a nada. Cuando la palabra de Dios se cumple en usted, cuando usted entiende y usted cree en su nombre, entonces usted ya tiene una ventaja muy grande sobre los teólogos, que usted cree que Jesús es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que Dios puso a su Hijo. Ese es el nombre que Jesús nos dio a conocer. Y luego dijo versículo 22. Vamos a leer 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Sabe? Esto es algo que solamente se puede ver espiritualmente. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni se ha imaginado el hombre nacido de su corazón, es lo que Dios ha preparado para los que aman su nombre. Si nosotros amamos su nombre y usted tiene afán de encontrar a Dios y encuentra a Dios a través del Hijo, y usted ve que el Hijo trae ese nombre, usted ya puede llamarlo por su nombre. Yo tengo un camino más corto que decir Jesús a las personas que dicen Dios mío, Dios, y Dios me hizo, y Dios me hizo, y Dios hay mucho. Pero cuando usted dice Jesús, usted está diciendo el nombre, que es el nombre de Dios que le dio a su Hijo, pero que trajo el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. Es decir, el Espíritu Santo también viene en el nombre, en su nombre. Es que Jesús no vino en su propio nombre. Él dijo, yo no he venido en mi propio nombre. No me acuerdo dónde está esa cita. Yo no he venido en mi propio nombre, ¿sí? Pero el Espíritu Santo tampoco vino con otro nombre, sino que el Espíritu Santo vino en el nombre de Jesús, que fue el nombre que Dios le dio a Él, para que nosotros nos acercáramos a Dios a través de Jesús, es decir, a través del nombre de Dios, que es el único Dios. Hay personas que dicen que Jesús solo, mire, no es que sea Jesús solo, hay que hacer una diferencia. Dios es el Padre de Jesucristo y Jesús es el Hijo, y Él dijo, el Padre es mayor. No quiere decir que tengamos tres dioses, sino que estamos viendo que son perfectos en unidad, y lo que Dios quiere es que también nosotros seamos uno en Él, porque cuando usted se bautiza,
Cuando usted se bautiza, usted estaba en Adán y se bautiza en el nombre de Jesús. Por eso Pablo le decía, ¿acaso yo bauticé a fulano? ¿Acaso usted es mío? ¿Acaso yo morí por usted o yo lo bauticé para que fuera en mi nombre? Entonces no, nosotros tenemos algo. Es que cuando nosotros bautizamos en su nombre, es para estar en él, para que nosotros estando en su nombre, y cuando llega el Espíritu Santo, también llega nuestro nombre en su nombre. Entonces el nombre está en mí y yo estoy en el nombre, así somos uno, así como Dios era uno con Jesús en su nombre. Somos uno, el único, estamos en el único nombre que nos ha dado, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Estudiando solamente una parte para conocer de nuestro Dios, que decimos que es. A usted le pregunta a un testigo de Jehová, búsqueme ahí donde dice la palabra trinitario, el Dios trinitario. Entonces, claro, pues la gente se deja vencer y termina siendo hasta testigos de Jehová, porque no piensan ordenadamente como dice la Biblia. Hay que entender primero que todo, sí, el único Dios, que fue revelado a través de Jesucristo. Pero Jesús trajo un nombre, y todos los que creían en su nombre, entonces ellos son salvos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna está en conocer al único Dios a través de Jesucristo, al que es eterno, al que Él envió desde la eternidad, que nació en el vientre de una mujer que era virgen, pero ni su sangre ni su carne tenían que ver con María. Porque usted se da cuenta que hoy en día las personas pueden tener, si yo no tuviera hijos con mi esposa, yo podría ir a unos sitios de esos de fertilización, y yo daría mi esperma, mi esposa daría su óvulo, y le diría a una niña, a una señorita, inclusive podría ser virgen, que si por favor podría traer a luz a mi hijo, ¿sí? Entonces le hacen una fertilización, lo pueden hacer por un lado, y lo ponen en su útero, y ahí nacería un hijo que no tiene nada que ver con la sangre de esa niña. Se traería mi genética con la de Juanita, porque ni la sangre ni la carne tenía que ver con María, ¿sí? Si la sangre y la carne de Jesucristo tuvieran que ver con María, o fuera 100% hombre por María y 100% mujer, hombre porque era el Hijo de Dios, entonces tendría que la carne y la sangre son de este mundo, pero el espíritu era de él. Eso es errado, eso es satánico. Dice que cualquiera que no confiese que Jesucristo vino en carne, él es anticristo. Jesús, el Hijo de Dios, su carne y su sangre no son de este mundo, vienen de Dios, por eso nos da eternidad. Pero vino bajo un nombre, que es el nombre que nos dio a conocer por medio del Hijo. Cuando era el único Dios, pues le decía Dios, ¿sí? Dios único. ¿Quién no va a decir que Dios es el único? Todos sabemos que solamente hay un Dios, pero ¿cómo se manifestó? A través del Hijo, que siendo uno en él, y él estando en él, el Padre estando en él y él estando en el Padre, se manifestó a través de su nombre. Lo que nosotros tenemos que creer es en su nombre. Los que se pierden son los que no pueden creer en su nombre. Sí, hay muchas personas que saben que mueren, hay muchas personas que pueden entender que hay vida y hay muerte, pero en el momento de la muerte no saben para dónde va su espíritu, porque no saben dónde están. ¿Dónde estás tú? Le digo yo a las personas, a los que son creyentes, ¿dónde estás tú? Si la persona me dice, no, yo estoy aquí trabajando, no, espiritualmente, ¿dónde está? Espiritualmente, ¿dónde está? Está en Jesús. Yo les dejé ayer como tarea que leyeran Efesios capítulo 1, ¿sí? Y lean todo Efesios, dice que todo fue en Él y para Él. Nosotros llegamos a ser hechos hijos de Dios porque creímos en su nombre. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que recibirle, ¿sí? Y aceptar ese nombre es la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy en Jesús, y cuando yo creo en Él y me permite por medio de la sangre salir de Adán y salir de la muerte y bautizarme para estar en Jesús, estoy en el único nombre donde nosotros encontramos la salvación. La salvación es estar en su nombre, ¿sí? Por eso los que se pierden son los que no están en su nombre, los que no entendieron que Dios nos manifestó su nombre, para que creyendo en su nombre podemos enterrar nuestro pasado, y por medio del bautismo en agua, y después de que nos ha perdonado los pecados, nos bautizamos en su nombre para estar en Jesús, y estando en Jesús podamos orar en Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En mi nombre, no es tanto que firme una carta. En Juan capítulo 5 dijo, yo he venido en nombre de mi Padre
y no me recibís. Si otro viene en mi nombre, a ese recibiréis. Pero es que son cosas que es tan imposible entender para muchos, es tan duro que en verdad, si usted no lee la Biblia y no ora, esto será o teología, o usted va a decir, ese se chifló. Pues claro, pero mire lo que dijo el Señor, y esta palabra es muy, a mí me alegra tanto poder tener esta bendición tan grande del Señor, que dijo así en Mateo capítulo 11 versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre. Pero perdón, antes de leer eso, es que quiero decir por qué él dijo eso en aquel tiempo respondiendo. ¿A qué respondió? Porque dice respondiendo. Es que cuando Jesús dice que iba a haber persecuciones, iba a haber problemas por causa de creer en su nombre, íbamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Entonces cuando envió los mensajeros, ¿sí? Cuando le mandaron mensajeros, Juan envió mensajeros, capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar en otras ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Sí? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque Juan es el que viene a bautizarlo y él da testimonio, dijo, y yo doy testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Lo que pasa es que el testimonio de él era como una antorcha. En Juan está diciendo, si me vas buscando, en Juan donde dice, creo que es en Juan 4, donde está, o en Juan 3, donde dice, y yo doy testimonio que este es el Hijo de Dios. No en el bautismo, sino después. Es en Juan que lo dice. Búscamelo, por favor. Entonces Juan es el que viene a bautizarlo, que él es el único, el que no ha cometido pecado, él es el que es el santo que viene de Dios, él es el que puede cumplir toda la profecía y todo lo que se decía de él, porque Dios quería darnos a conocer a su Hijo, pero como no podemos verlo, solamente se hizo visible a través del Hijo y nos dejó su nombre, no para que hiciéramos una imagen, sino para que nosotros mediante ese nombre lo podamos buscar, nosotros mediante ese nombre podamos estar en él, bautizarnos en su nombre, estar en él y siempre buscar ayuda estando en él. Pero si no creemos en su nombre es como decir que estamos obedeciendo pero no estamos en su nombre. Entonces Jesús a estas personas que no creyeron al testimonio de Juan, en el capítulo 25 respondiendo, él les dijo esto, capítulo 11 versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, por eso que dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque es que ¿cuántos estaban verdaderamente buscando a Dios? ¿Cuántos estaban cargados de pecado? ¿Cuántos tenían tantos problemas y no encontraban a Dios, no encontraban respuesta? No sabían. Entonces, como no lo encontraban, lo podíamos encontrar es a través de su nombre. Por eso, cuando uno dice Jesús, está diciendo el nombre de Dios. En Juan 1, vamos a ver, Juan 1, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1,
Versículo 5 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, perdón, la luz en las tinieblas. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz, es decir, para que diera testimonio de Jesús, ¿sí? Porque en este mundo no había luz, es decir, no había vida, no había inspiración. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y a lo que tenía que venir, a revelar al Padre, a dar su vida en rescate, a deshacer las obras del diablo, pero los que tenían el Antiguo Testamento no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que es creer en su nombre. Muchos creen solamente en la redención. Sí, yo entiendo que para salvación, para el perdón de los pecados hay que creer esto, pero nosotros tenemos que creer en su nombre. Luego, en el versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Pues que no conoce a Dios. Es que el pecado es no conocer a Dios. Los que se mueren y llegan, por eso en Hechos capítulo 27 dice que Dios prefijó el tiempo de los hombres, los creó de una sola sangre, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando pueden hallarlo. Es decir, que el tiempo de la vida para no morir sin haber conocido a Dios es el tiempo de conocer a Jesús, ¿sí? Entonces dice, Él es el que quitará el pecado del mundo. Obviamente también nuestros pecados de la conducta, nos va a perdonar los pecados, pero el pecado del hombre es por haberlo desobedecido, se apartó y ya no conoce a Dios. Pero conociendo a Jesús, conociendo que Él es el que viene de Dios, uno es libre de pecado. Esta será como una clase para por la tarde también, para librar de pecado. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Por qué vino bautizando con agua? Para que fuera manifestado a Israel, que Israel era el que estaba esperando al Cristo, al Señor. Pero cuando se manifestó, se escuchó fue que este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Escuche, esa es una clase, no, lo voy a dejar para la clase del Espíritu Santo más bien. 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios, Pero en Mateo, él dio un testimonio que era por el Espíritu Santo cuando lo estaba conmoviendo. Pero en Mateo capítulo 11, creo que es 11-12, donde dice que vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de mí y pudiste regocijaros por un poquito de tiempo en su luz. Esto está perdón un tico, ya le digo, yo sé lo que dijo. No. ¿Cómo? En el capítulo este es Juan. No. Juan capítulo 5, creo que. Ve buscándome de todas maneras también ahí. Juan capítulo 5. Que dice: vosotros quisiste regocijaros un poco de tiempo en su luz. Juan 5:30 y desde el 30 vamos a leer. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Sí, está el que está buscando, no te afanes. Y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio a la verdad. O sea, a lo que acabamos de leer. Yo doy testimonio que es el Hijo de Dios. Sí, Juan dio ese testimonio, que él es el Hijo de Dios. O sea, que es el ser igual a Dios. ¿Cierto? Él dio testimonio a la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Es que él era hombre que fue conmovido por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no estaba en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en Jesús en ese momento.
Como estaba en él, estaba recibiendo el que él prefiere recibir el testimonio del Padre diciendo que es el Hijo de Dios, porque el testimonio de Juan, aunque nació para decir que este es el Hijo de Dios, es el máximo testimonio del Antiguo Testamento que puede decir él es el Hijo de Dios, pero lo vio, lo presentó, pero no llegó a ser Hijo de Dios. Por eso en el reino de los cielos el más pequeño es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan vio que es el Hijo de Dios, pero nunca llegó a ser Hijo de Dios, sino que vio la naturaleza divina que había en él y dio testimonio. Por eso dio testimonio de la luz, ¿sí? Mas yo tengo mayor testimonio, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, mas vosotros regocijados por un tiempo en su luz. En el 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas esto digo para que vosotros seáis salvos. Porque es que el testimonio que Jesús es el Hijo de Dios es el testimonio que el Espíritu Santo está dando acerca de él. No testimonio de los hombres. La persona que no tiene el Espíritu Santo y dice que Jesús es Dios sin el Espíritu Santo no sirve de nada, no trae salvación, porque como la salvación está a creer en su nombre, y si no entiende que su nombre es Jesús, pero le pone Jesús al perro, le pone Jesús al gato y le pone Jesús, entonces no entiende que es el nombre de Jesús. Jesús quiere decir Dios con nosotros, es el nombre que uno no puede blasfemar, es el nombre que uno no puede pisotear, es el nombre por el cual nosotros damos la vida diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Por eso son uno en el nombre. Y por eso muchas personas van a ser perseguidas y vamos a ir ante las cortes y ante muchos, y muchos hasta perderán la vida diciendo, ¿usted cree que Jesús es Dios? Y, por supuesto, Jesús es Dios. Si yo le pregunto, ¿usted ya vio a Jesús? Claro que yo vi a Jesús. Yo vi a Dios. ¿Por qué? Porque yo lo veo a través de Jesús. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si nosotros creemos que hay un único Dios, lo vamos a creer a través de Jesús. Y nosotros vamos a saber que Jesús es el nombre de Dios, que se lo puso al nacer, que lo trajo el Espíritu Santo, pero que era el nombre que es de Dios, porque ese es el nombre que sobre todo nombre que le corresponde al Padre, es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo, pero que ahorita el Espíritu Santo nos lo trae a nosotros. Es un poco complicado y por eso el Señor dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Es que es mejor no tener, dice Mateo capítulo, yo siempre me acuerdo de las bienaventuranzas cuando pasa todo esto, porque dijo capítulo 5, ¿dónde es que dice? Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen la presencia de justicia, bienaventurados los misericordiosos. El 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es que las doctrinas, la religión no dejan ver quién es Dios. Tiene uno que tener un corazón limpio, deshacerse de todas esas teorías, teologías, doctrinas y tener el corazón limpio como un niño, como escribir de nuevo, ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios y listo, con un corazón como un niño. Por eso solamente los que tienen ese corazón limpio pueden ver a Dios a través de Jesús. Hermanos, el estudio es mucho más largo, es mucho más complejo, muchas más cosas les corresponde a ustedes seguir investigando más. Yo estoy dando solamente una base para poder entender en esta sesión únicamente que estamos hablando de la Biblia. Cuando usted va a hablar, cuando abre la Biblia y va a encontrar a Dios, lo ve en el Antiguo Testamento como Jehová. Entonces muchos dicen que Jehová es el Padre y que Jesús es el Hijo, pero aquí lo estamos viendo más claramente que Jesús es Dios, ¿sí? Que en el Antiguo Testamento Dios no dice que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces lo que vieron en el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que vieron? Vieron el ángel, que ya dimos una clase, que es el ángel que actuaba con el nombre de Dios, o sea, con el nombre de Jehová, que el nombre estaba sobre el ángel y que estaba esperando la venida de Jesucristo, ¿sí? O sea, todos los ángeles administraron. Por eso es que es tan temible. En Juan dice que el que no confiese que Jesús vino en carne, ese es anticristo, porque es que nos han enseñado que en el Antiguo Testamento Jesús vino y que era como una teofanía. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18, hijito, ya es el último tiempo y según oísteis que el anticristo viene y es ahora que han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, y no os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso?
sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre que le confiesa. Luego dice, creo que es en el segundo, en 2, que confiesa que Jesús vino en carne, porque es que yo una vez le pregunté a un pastor, que le pregunté de esto, porque no sabía, y me dijo, tranquilo, cuando estemos allá, él lo responderá, porque yo le dije, ¿cómo así que Jesucristo vino mediante agua y sangre? Yo no entiendo, ¿qué es eso? Entonces dijo, capítulo 5, versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, ¿sí? Si recibimos el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho el mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí? ¿Me buscas ese también? Dice 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo, o sea, en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En Juan capítulo 2, en segunda de Juan, vamos a leer, versículo 4. Mucho me regocijé, porque nos vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Porque es que piensan que Jesucristo vino en el Antiguo Testamento, pero que era un ángel. Pero dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás que mi hijo eres tú. Jesús no había venido antes del nacimiento, o sea, no vino como si fuera un ángel. Porque si está diciendo que Jesús no vino en carne, es un anticristo. Dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este es el que tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es que nosotros somos los que creemos que el Verbo se hizo carne cuando nació. Él no vino antes como ángel, ¿sí? Jesús no vino antes como ángel. El que está diciendo que Jesús fue un ángel antes de venir es anticristo. O el que está diciendo que el Hijo de Dios no vino en carne, que la carne es de María, o que la carne no es del Dios eterno, es anticristo. Uno no podría recibirlo. ¿Por qué? Porque es que nos vino a manifestar el nombre de Dios. Dios se hizo real, Dios se hizo visible a través de su Hijo que vino en su nombre, y nosotros debemos conocer el nombre de Dios, que es Jesús, el nombre del único Dios verdadero manifestado a través de Jesucristo. Así que, hermanos, que el Señor Jesús les dé mucha gracia. Por favor, oren. Todo este estudio, si ustedes no leen y no oran, no es la verdad. Si ustedes dicen, no, pero es que él dice, no, tienen que buscar en la Biblia, profundizar un poquito más. Yo solamente estoy tomando una especie de estudio de Biblia, solamente 50 minutos para hablar acerca del nombre de Jesús, pero esto habría que durar durante un año para hablar acerca del nombre de Dios. Y hay muchos versículos bíblicos más dentro de la Biblia, pero yo sé lo que digo, pero sé lo que sé, lo he leído, pero a veces le digo a Juanita, búscame este versículo porque me está llegando del Espíritu Santo, es esto y esto, y yo no tengo una memoria tan prodigiosa. Tengo la verdad en mi espíritu, tengo el testimonio. Ustedes también tienen que hacer eso, buscar en la Biblia y encontrar todas estas cosas para que para ustedes sea la verdad, sea un testimonio verdadero, porque nosotros no recibimos testimonio de hombre alguno, sino el testimonio que viene del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le da testimonio a usted, que crea en su nombre, que bautices en su nombre y que crea en su nombre, que reciba el Espíritu Santo en su nombre, está usted recibiendo la salvación. Y está dando de Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque le está dando a heredar el nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted recibe el nombre de Jesús, está heredando o está siendo coheredero con Cristo de lo que más ama a Dios, su nombre. Entonces no se sienta mal por decir Jesús, no se sienta como... A mí hay personas que me dicen, ¿será que yo recibí el Espíritu Santo? Pues yo no le puedo decir, eso es para otra clase, pero yo no puedo decirle. Cuando esté hablando del Espíritu Santo, la sesión del Espíritu Santo, mañana vamos a hablar acerca del Padre y luego vamos a hablar acerca del Hijo. Entonces, que el Señor Jesús los bendiga, que tengan misericordia, gracia y paz. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios.